Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema del Estado. Por favor, todos en la página 41. Recuerden que lo último que vimos fueron precisamente los estados absolutistas. Vamos a dar comienzo donde dice la idea del Estado en el siglo XIX. Recuerden que estamos actualmente en el siglo XXI. Por lo tanto, si hablamos del siglo XIX, estamos hablando de los años 1800. ¿Sale? Entonces, dice lo siguiente. El Estado no posee ni puede poseer una existencia distinta y por encima de las comunidades humanas. La historia política de los pueblos va de la monarquía a la vida democrática. En la democracia directa desaparece el Estado, pero renace en la democracia representativa. ¿Cómo entender esto? Miren, el surgimiento de la democracia actual que nosotros vivimos tiene como punto relevante en la historia lo que es la Revolución Francesa, que no fue otra cosa más que un movimiento en el cual, en este caso, los ciudadanos franceses se deciden a quitar a un gobierno monárquico, es decir, ya no querían ser gobernados por un rey. Las ideas de los enciclopedistas que hablaban de libertad, que hablaban de soberanía en el pueblo y no soberanía a través de un rey, empiezan a permear en la sociedad a través de, en su momento, lo que se consideraron libros prohibidos, ¿no? Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, empiezan a hablar de todos estos temas, y las personas que estaban gobernadas por un rey y que sabían que la muerte del rey los iba a gobernar el hijo del rey o algún familiar del rey, y así sucesivamente, y si volteaban hacia el pasado, sus papás habían sido gobernados por el papá del actual rey, etc., pues estaban sumergidos en un tema de ser súbditos, es decir, de obedecer a carta cabal, pues una obediencia prácticamente ciega a las instrucciones del rey, sustentado también en un esquema de derecho divino, ¿no? Por eso también la fortaleza que tenía el rey provenía, o la legitimidad del rey provenía precisamente de esta parte que la iglesia le brindaba. Y el derecho sucesorio, es decir, que el rey le heredaba a su hijo el reino, así sucesivamente, pues llegó un momento en donde los pensadores de aquellos años empiezan a escribir donde dicen, no debe ser así, porque el hombre nace libre, el hombre no nace con ataduras, el hombre nace con la posibilidad de autodeterminarse, de autogobernarse, y en resumen, de una forma muy simplista le voy a decir, no es factible, o no debe ser, mejor dicho, no debe ser que un solo individuo tome las decisiones a nombre de los demás, como si los demás no tuvieran la capacidad de decidir por ellos mismos. Lo único que van explicando ahí Rousseau y ellos es que lo que tiene que hacer el volumen, el grupo de personas, es ponerse de acuerdo en qué decisión tomar para que esa decisión recaiga sobre ellos en su propio beneficio, pero que no sea un solo individuo el que tome la decisión para todos, sin tomarlos en cuenta. Entonces, es donde empiezan a surgir esas ideas de la democracia. Miren, la democracia, hay una definición que es muy famosa, que es la de Abraham Lincoln, un expresidente de Estados Unidos, en la que él dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, que las decisiones que tome todo el pueblo van a ser para ellos mismos y tomadas por ellos mismos. Es decir, que nadie más tiene que decidir sobre cómo va a vivir un pueblo más que el mismo pueblo, los que están ahí viviendo en esa comunidad, sea pequeña o sea grande, ¿no? Entonces, la idea de la democracia nace precisamente, la democracia moderna, ¿no? Lo que vivimos en la actualidad, surge precisamente con esa idea de ya acabar con la monarquía, el gobierno de uno, por el gobierno de todos, que es la democracia. Bueno, sin embargo, aquí nos dice que con la democracia directa desaparece el Estado. ¿Qué debemos entender por democracia directa? Miren, la democracia directa es un ejercicio precisamente de ese gobierno de todos, pero que en la realidad no se pudo llevar a cabo como tal. Teóricamente consiste en lo siguiente, que todas las personas de una comunidad, cuando tengan que tomar una decisión, la que sea, para lo que sea la comunidad, se van a reunir todos los integrantes de esa comunidad en una asamblea y van a escuchar el problema en cuestión, todos van a opinar
y al final, a través de una votación, entre todos decidirán de todas las opciones que den como probable solución a ese problema, van a votar, y el que tenga más votos en esa, pues se van a ir, y esa van a ejecutar, ¿no? Suena bien, la verdad es que suena muy bien que todos los temas de la comunidad fueran sometidos a todos, que todos pudieran hablar, que todos fueran escuchados, y que al final todos propusieran algo y que la que tenga mayor cantidad de votos sea la que se utilice para solventar el problema. Repito, sería el idóneo, suena muy bien. Es como que hoy nos dijeran: ¿les gustaría que todos los diputados y senadores, el presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaran en cuenta todo el pueblo para tomar decisiones en el día a día? Pues podríamos decir sí nos gustaría, pero el problema es el siguiente. ¿Se imaginan lo complicado que sería escuchar a todo mundo todos los días para tomar las decisiones que van a repercutir en todos? Imagínense el tamaño de la asamblea, imagínense el tiempo que se llevaría a estar escuchando a cada una de las personas, y por supuesto los consensos, es decir, las votaciones. Es algo bastante complejo. Por lo tanto, la democracia directa se vivió relativamente, no como puramente debería ser en el esquema griego. Sin embargo, la democracia directa sería más funcional en poblaciones pequeñas, en las cuales todos sean iguales, a todos se les escucha, a todos se les toma en cuenta, y a través de votaciones se va a tomar la decisión en beneficio de la comunidad. Pero el problema, repito, el problema real es que, imagínense, si tuviéramos que atender, vamos a pensar en el municipio de Tapachula, que viviéramos bajo un esquema de democracia directa. Si tuviéramos que atender todos los temas de Tapachula que le aquejan a cada ciudadano tendría que hablar sobre su problema. Todos los ciudadanos tendrían que estar sentados escuchando el problema. Luego escuchar a todos los ciudadanos que quieran opinar sobre ese problema, y cada ciudadano propondría de qué manera solucionarlo, y después votar para darle una solución. Pero después pasaría el siguiente ciudadano, y luego el siguiente ciudadano, y luego el siguiente ciudadano, pero todos estaríamos obligados a estar en esa asamblea escuchando para resolver todo. La pregunta es: ¿y a qué hora trabajarías? ¿A qué hora comerías? ¿A qué hora estarías con tu familia? Porque estás todo el tiempo en una asamblea resolviendo problemas, y el siguiente problema se va a ocasionar precisamente por estar todo el tiempo en la asamblea. Entonces no se vuelve práctico, no se vuelve algo factible la democracia directa. Entonces se pasa a lo que es la democracia representativa, que es lo que tenemos en la actualidad. Se entiende que al no poder estar en una asamblea permanente resolviendo los problemas de todos, opinando todo el tiempo, entonces hay que buscar a las personas idóneas que puedan tomar las decisiones a nombre de todos, pero dos cosas son importantes: esa persona sea elegida por todos nosotros, por toda la asamblea, y que esas decisiones sean a favor del pueblo. Y por lo tanto, si en algún momento esas decisiones están transgrediendo los intereses de la comunidad, es decir, están afectando los derechos de la comunidad, entonces que todos también tengamos la posibilidad de quitarlo. Eso no pasaba con el rey. Recuerden que al rey ya estaba destinado por un tema sucesorio, un esquema de legitimidad basado en que era el hijo del anterior rey, y pues te tenías que aguantar a que ese era el rey, y a la muerte del rey ya sabías que su hijo era el siguiente rey. Bajo el esquema de la democracia representativa, que es, digamos, la respuesta o la solución a lo que falla en la democracia directa, se da precisamente que entre toda la asamblea, entre toda la comunidad, dicen: bueno, no vamos a nombrar a un rey, porque de eso ya se cansó, o sea, ya no queremos un rey, pero sí necesitamos a alguien, que no puede ser uno, pueden ser varios, que tome las decisiones a nombre de nosotros, pero que nosotros elijamos. Al rey el pueblo no lo elegía, aquí sí, nosotros lo elijamos, y llamémoslo como queramos: presidente de la República, primer ministro, necesitamos leyes, bueno, un legislador, etcétera, bueno, un juez. Esa persona se va a dedicar sí de tiempo completo, y esa sí es su tarea, de tiempo completo, a estar resolviendo los problemas de la comunidad. Pero ya va a ser un trabajo, pero también es una vocación. El que quiera dedicarse a eso, es el que nosotros vamos a llamar generalmente político, tiene esa aptitud, tiene ese deseo de participar, tiene esa intención de liderazgo, de ayudar a la población. Por lo tanto, no va a ser solo uno, van a ser varios los que tal vez lo quieran hacer, y es donde el pueblo tendrá que decidir: bueno, busquemos quién es el mejor representante del pueblo para tomar decisiones a nombre y en beneficio del pueblo. Entonces, de 5 que hay, votemos por quién es el mejor de ellos.
uno de ellos va a quedar y él tomará las decisiones a nombre del pueblo, pero porque el pueblo así lo quiso. Pero si en algún momento esa persona empieza a tomar malas decisiones y el pueblo considera que ya no es el idóneo para seguir tomando esas decisiones a nombre del pueblo, entonces el pueblo tiene el mecanismo para relevarlo, quitarlo y poner a otro. Y ese otro puede salir dentro de los otros 4 que quedaron fuera, o pueden venir otros nuevos, pero el pueblo es el que va a decidir quién los va a representar. Pero el representante se convierte en una persona que estará todo el tiempo al pendiente de las necesidades de la comunidad. Lo que antes tenía que ser la asamblea completa, pero que no era factible estar todo el tiempo ahí, ahora lo va a hacer una persona o un grupo de personas a los que llamamos gobernantes, ¿no? Bueno, entonces la democracia representativa en eso consiste. Entonces, partimos de que la democracia, sobre todo la que emana o a través del movimiento del siglo XIX, que empieza con el tema de la Revolución Francesa y después todas las luchas de independencia en América Latina, incluyendo la nuestra, por supuesto, surge por la idea de relevar ya o quitar un gobierno monárquico y que sea el pueblo el que se autogobierne. Primero se fueron al esquema idóneo, donde sería todo el pueblo el que participaría y tomaría las decisiones. Sin embargo, ya les dije que la democracia directa no es factible por estos problemas que tiene. Entonces se evoluciona a lo que tenemos en la actualidad, la democracia representativa, en donde nosotros tenemos a funcionarios, a servidores públicos, a representantes del pueblo que van a tomar las decisiones a nombre del pueblo, pero el pueblo los nombra, pero también el pueblo los puede quitar. Y los cargos no son vitalicios, sino que son por cada cierto tipo por cierta cantidad de años, independientemente de que el pueblo lo quisiera remover. También le dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a estar en el cargo 6 años, 3 años, es decir, te voy a limitar. ¿Para qué? Para que no te me vayas a convertir en un rey disfrazado de representante popular. ¿Por qué? Porque tendrías un cargo para toda la vida. No, lo que queremos es constantemente ese cambio en el cual se toma en cuenta al pueblo en las decisiones. Esto no quita que en nuestra actual democracia representativa tengamos algunas figuras de lo que se considera la democracia directa. Por ejemplo, hemos escuchado mucho hablar del presidente del referéndum, el plebiscito, que no es otra cosa más que una consulta popular, así como cuando se va a votar para un candidato, que vayas a votar sobre una futura toma de decisiones gubernamental. Si se quiere construir algo, no sé, o si se quiere expropiar algo, vamos a querer, no sé, se va a construir un tren o se va a construir un aeropuerto, entonces consulta al pueblo, y si el pueblo dice que sí, más en la votación, se hace. Si dice que no, no se hace. Bueno, eso es parte de algunas figuras que están incrustadas en la democracia representativa, que sirven para escuchar al pueblo a través de lo que serían figuras de la democracia directa, en donde todos participarían. Pero en la actualidad, repito, lo que subsiste o lo que se tiene es la democracia representativa. ¿Podrá evolucionar hacia otra cosa, así como se evolucionó de la directa a la representativa? Sí, es precisamente lo que se considera la democracia participativa, en donde cada vez más el pueblo se involucre en la toma de decisiones del representante. Es decir, que no le dejes esa confianza a ciegas al representante que nombraste para que él todo el tiempo tome las decisiones a nombre del pueblo, sino que constantemente tú como pueblo también participes o lo ayudes a esa toma de decisiones, pero participando y que él te escuche, ¿no? Bueno, entonces ese es, digamos, el esquema de la democracia representativa que va emanando precisamente del siglo XIX, y seguramente con el paso de los años, como todo en la vida va evolucionando, también el esquema, la democracia evolucione, quizás sea otra cosa nueva que no conozcamos en su momento, ¿no? Pero por lo pronto, esta es la manera en que los pueblos a nivel mundial se gobiernan. Ahora, ¿qué características va a tener la democracia representativa? Primero, principios generales del orden público, estructuración de los órganos del poder político, el mantenimiento de la paz y la satisfacción de las necesidades principales de la comunidad, los métodos para elegir a los representantes y ejercer los actos del gobierno para la defensa de la nación. Bueno, la democracia representativa te dice que le va a dar un orden político a lo que es un pueblo, a través precisamente de los órganos. Nosotros hablamos, lo voy a poner de una forma, espero sencilla, nos hablamos del poder ejecutivo, donde está el presidente administrando. El poder legislativo, donde están los diputados y los senadores haciendo las leyes que le tienen que poner un orden a la sociedad, pero que los va a ejecutar precisamente el presidente. Y por otro lado, tenemos a los jueces, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los encargados de dirimir o resolver los problemas o controversias que se den entre los ciudadanos en el ejercicio de las leyes. Bueno, entonces vamos viendo cómo estos representantes
representantes del pueblo que nosotros elegimos, se convierten en los que le dan un orden a través de diferentes órganos. La idea aquí central es que no es una sola persona, si se dan cuenta, porque si no caeríamos en lo que era el rey, el que decidía todo, ¿no? Aquí, alguien que administre, otro que haga las leyes y otro que resuelva los problemas entre las personas. Y así hay un equilibrio de fuerzas y no están en pares, porque son tres poderes, ¿no? Ahora, el mantenimiento de la paz y la satisfacción de las necesidades principales de la comunidad, pues sí, al ser el pueblo el que va a decidir quién es su gobernante, entonces en teoría la gente está tranquila porque ellos son los que toman las decisiones a través de la persona que colocaron. Diferente a si fuera una persona que te impusieron que tome las decisiones a nombre tuyas. Entonces te genera paz, tranquilidad, el que tú hayas colocado y que tú puedas modificar a la persona o remover a la persona del cargo en donde tú colocaste. Y los métodos para elegir a los representantes y ejercer los actos del gobierno para la defensa de la nación. Bueno, los métodos para elegir a los representantes, sabemos que el principal es la votación. Cada 6 años, cada 3 años, se sale a votar y los mayores de edad con credencial de elector votan por el candidato que gusten. Al final del día, el candidato que tenga más votos es quien se convierte en el gobernante, en el legislador, precisamente para servir a la comunidad, en beneficio de la comunidad, pero tiene que haber un método para elegirlos, ¿no? Entonces, esas son las características principales de la democracia representativa, repito, que es la que nosotros vivimos. Quizá algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de votar, otros lo harán en la siguiente elección. La invitación siempre es, háganlo, participen, porque también si nosotros queremos exigir algo a un representante, pues debemos ser parte también de la decisión de quién va a ser ese representante. O sea, tiene una lógica elemental el que nosotros vayamos a participar y decidamos quién es nuestro representante y también después le podamos exigir a ese representante, ¿no? Pero si nosotros nos apartamos de esa toma de decisión, también nos suena muy lógico que exijas a alguien que tú ni siquiera estás participando para poderlo elegir. En la democracia a veces se gana, a veces se pierde, puede ser que tu candidato no gane, pero participaste y tienes todo el derecho a exigirle al candidato por el cual tal vez tú no votaste, pero esa es una parte de las reglas de la democracia, ¿no? Entonces hay un deber y una obligación también de participar en esta toma de decisiones popular para elegir a los gobernantes. Ahora, volvemos a lo que ya habíamos explicado en la lección anterior, el concepto de Estado contemporáneo, y les repito, subrayenlo, esto es una definición clásica, es de las que más van a escuchar ustedes, seguramente ya la habían escuchado, no sé si en la secundaria, en la prepa, lo van a ver aquí en la universidad, en diferentes materias, cuando hablen de Estado, les van a hablar precisamente de esta definición, que es del alemán George Jelinek, y que dice lo siguiente: según George Jelinek, define al Estado de la siguiente manera: es la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando, originado y asentado en un determinado territorio. Elementos que conforman el Estado moderno: territorio, población y organización política. Para que ustedes lo asocien de mejor manera, al lado de organización política pónganle entre paréntesis si gustan gobierno. De hecho, en la página 42, si ustedes la checan, cuando habla de los elementos que conforman el Estado, ya habla de población, territorio y gobierno. Entonces, organización política y gobierno se refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, utilicen el término que mejor les convenga. Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos del Estado? Territorio, población y gobierno u organización política. Si analizamos nuevamente la definición de George Jelinek, vamos a ver entonces dónde están incrustados en esa definición los 3 elementos. Dice, es la corporación formada por un pueblo. Ahí está el primero. Corporación es un grupo colegiado, o sea, varias personas. Formada por un pueblo, entonces ahí está. Población, ahí está, donde dice formada por un pueblo. Dotada de un poder de mando. Dotada de un poder de mando. Eso va a ser precisamente el gobierno. Originado y asentado en un determinado territorio. Pues ahí está más que obvio el tercer elemento, territorio. Entonces, vemos que los 3 elementos del Estado están precisamente inmersos en la definición de George Jelinek. Empieza él con hablar de pueblo, población, después dotado de un poder de mando, precisamente lo que es el gobierno, y por último asentado en un determinado territorio. Territorio, población, gobierno, los 3 elementos. Después, cuando lleguemos a la página 42, vamos a analizar, en base al Estado mexicano, qué es lo que integra precisamente el Estado mexicano. Es decir, cuál es el territorio de nuestro país, cuál es la población de nuestro país, por supuesto,
quién encabeza el gobierno, que no es nada difícil, ¿no? Pero antes vamos a ver el tema del concepto de Estado según el marxismo-leninismo, que esta es una visión de Estado bajo el esquema que hoy nosotros asociamos con socialismo, comunismo, ¿no? Bueno, el Estado es una manifestación inmanente respecto a la sociedad, es decir, el Estado no está sobre la sociedad, sino dentro de ella misma. Bueno, ¿cómo se concibe el Estado desde la óptica de Marx? Marx es el teórico y Lenin es el que lo llevó a la práctica, ¿no? Lenin lo llevó precisamente a la práctica con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero también después de la Segunda Guerra Mundial el esquema socialista, comunista, se implantó en estados como podría ser la extinta Yugoslavia, la vivió también Rumania, la vivió también, si no me equivoco, Bulgaria, la vivió también Alemania del Este, es decir, varios países que en su momento se llamaban todos los países de Oriente, es decir, los que estaban pegados a la Unión Soviética, vivieron un esquema de Estado marxista o bajo las ideas del marxismo. Y Occidente, es decir, todo lo que está del otro lado, se rigieron más por un esquema capitalista en la que quien dictaba, digamos, ese orden económico, político, social era Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. En lo que se dio o se conoció como la Guerra Fría, ¿no? Donde las dos grandes potencias mundiales imponían dentro de un bloque de países que ellos pues dominaban económicamente, ideológicamente, imponían sus ideologías económica, político, social, y por lo tanto el mundo de que estaba dividido prácticamente en dos, ¿no? Los que le apostaban al tema del comunismo y los que le apostaban al tema del capitalismo, ¿no? Entonces, el esquema marxista-leninista consiste precisamente en un estatismo. ¿En qué consiste esto? En que el Estado debe controlar todos los rubros, todas las áreas de la convivencia diaria en una comunidad. ¿Qué implica esto? Que no le des a los particulares el poder de asumir las tareas o tareas que el Estado considera que solo él las debe realizar, y por lo tanto empieza por decir no debe existir la propiedad privada, y esa es la parte elemental. El capitalismo le apuesta precisamente a que exista la propiedad privada, que tú seas dueño de algo, que tú poseas algo para ti. En el comunismo te dicen no. Y quiero que entendamos algo. La teoría comunista, marxista, tiene también una motivación, es decir, por algo surgió. Recuerden que hablamos al principio del cuatrimestre de la Revolución Industrial y cómo en el esquema de la Revolución Industrial vino una explotación muy fuerte de los trabajadores, en donde para empezar quedaron sin trabajo porque surgieron máquinas. Después era quien quería trabajar, pues tenía que trabajar por poco dinero, mucho tiempo, siendo explotado porque habían filas de personas que querían trabajar para el dueño de estas empresas, de estas fábricas. Por lo tanto, se da lo que se conoce como la explotación del hombre por el hombre, ¿no? O sea, el mismo ser humano explotando al otro ser humano, todo por un tema de ganancias económicas, ¿no? Derivado de esto, vienen las teorías de cómo solucionar estos problemas, cómo resolver estas desigualdades que se estaban generando a través del esquema de la Revolución Industrial. Y precisamente Marx y Engels, que es el otro doctrinario de lo que es este esquema, dan una receta, una solución a lo que ellos están viendo que se está dando a nivel mundial, y consiste a grandes rasgos en lo siguiente: si lo que está provocando los problemas sociales es que alguien es dueño de las herramientas de trabajo y por lo tanto quien quiere trabajar tiene que trabajar para ellos, porque los dueños de las herramientas son los que tienen el sartén por el mango de la economía, entonces hagamos que ya no exista un solo dueño de las herramientas de trabajo, es decir, que ya no exista un solo dueño de la fábrica. ¿Por qué? Porque él es el que está explotando a los demás. Por lo tanto, mejor hagamos que todos seamos los dueños de todas las fábricas, de todas las herramientas de trabajo. Y así, al ser todos dueños, todos somos socios,
Todos, si trabajamos bastante, el beneficio es para todos, no solamente para uno. Y surge la idea precisamente de la propiedad común, del comunismo, es decir, que no existe la propiedad privada en donde un solo individuo sea el dueño, sino que todos seamos dueños de todo. Por lo tanto, desaparecer ese esquema de propiedad privada y se tenga una propiedad comunal donde todos somos dueños de todo, todos compartimos todo, todos trabajamos en un solo bloque para el beneficio de todos. Y por lo tanto, la única forma en que todos seamos dueños de todo es que el Estado, que es donde estamos todos inmersos, sea el dueño. Y por lo tanto, si el Estado es el dueño, tú, yo y todos los demás somos dueños de eso. Obviamente tiene que haber un gobierno, pero bueno, ya la idea teórica ahí está conceptualizada. Todos somos dueños de todo, entonces ya no estamos siendo explotados por otro, porque todos trabajamos como dueños de donde estemos. Eso suena bien, en teoría suena bastante bien. Sabemos que el comunismo y el socialismo ha tenido muchos problemas a nivel mundial. La Unión Soviética cayó, no logró los cometidos que en su momento se había trazado. China ha evolucionado y ellos hablan de un socialismo al estilo chino, así lo mencionan, ¿no? Comunismo al estilo chino. Cuba, Venezuela, es cierto que han tenido una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos, sufrieron embargos económicos, Nicaragua, Chile en su momento, golpes de Estado. Sin embargo, el tema teórico de lo que es este Estado, según Marx, y en la aplicación de Lenin, es donde el Estado es todo. El Estado está inmerso dentro de toda la comunidad, el Estado lleva todas las riendas, todos somos dueños de todo, todos somos solidarios con todos. No suena mal, al final de cuentas, por eso hablan de que lo que es el comunismo es una utopía. ¿Por qué? Porque para que se logre esta parte importante de que todos trabajemos en un solo bloque, todos somos propietarios de todos, todos seamos solidarios con todos, pues tendría que haber un poco la negación del mismo ser humano. Recuerden que el ser humano siempre, cuando trabaja porque quiere salir adelante. Hay un tema de ambición personal, hay temas de vanidades, si lo queremos llamar también así, en los cuales el ser humano va buscando algo para sí y que no quiere compartir, que quiere tener para él. Es esa propiedad privada. Y también es lógico pensar que no todos van a trabajar en el mismo ritmo, el mismo nivel. Entonces, repito, aunque la teoría suene muy bien, en la práctica es bastante complejo precisamente esto. Sin embargo, se conceptualizó y se intentó llevar a cabo, se conceptualizó a través de las ideas de Marx, y Lenin las intentó llevar a cabo, las llevó a cabo, aunque tal vez no tuvieron el éxito que hubieran querido, en lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el concepto de Estado, según el marxismo-leninismo, es opuesto a lo que es un Estado capitalista, ¿no? En el Estado capitalista hay un dueño de los medios de producción, gente que trabaja para ellos, recibe un salario, en teoría debe ser un salario justo, es decir, que pague el esfuerzo que tú realizas, pero sabemos que en la realidad también ahí están las fallas del capitalismo. Y el Estado marxista es lo opuesto, te dice, no debe existir la propiedad privada, no debe existir la explotación de un hombre sobre otros hombres, todos debemos ser dueños de todo, y así fortalecemos precisamente el crecimiento económico de un Estado. Todos estamos tranquilos, todos tenemos lo necesario para vivir, y en teoría todos debemos de ser felices, ¿no? Son los polos opuestos, ¿no? Que el capitalismo y el comunismo. Bueno, el comunismo es precisamente el que está sustentado en las teorías de Marx, y en la aplicación de estas teorías como principal bandera que llevó a cabo las ideas de Marx fue precisamente Lenin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora sí, en el punto 42 vamos a ver la clasificación de estados según los elementos que lo conforman. Los tres elementos van a ser territorio, población y gobierno. En el caso de nuestro país, vamos a hablar de una forma muy rápida. Ustedes en teoría general, en alguna materia, porque hay diferentes materias que van a ir llevando, les van a hablar de qué conforma el Estado mexicano. Entonces, si hablamos de población, en la actualidad hablamos de un promedio de 130 millones de mexicanos. Entonces, población de nuestro país, 130 millones de mexicanos. El territorio, hablamos de que podríamos hablar, 32 entidades federativas, así lo podríamos resumir. Sí, pero recuerden que también tenemos que hablar que parte del territorio mexicano son los mares, las costas, el aire. Es decir, tenemos que ver que todos los países, y por supuesto el nuestro no es la excepción, tiene millas náuticas que le pertenecen precisamente
al Estado mexicano, en donde los pescadores pueden extraer producto y comercializarlo como producto mexicano. O si encuentras petróleo, bueno, se ponen, sobre todo en Campeche se da mucho el tema de los que hay pozos o yacimientos petroleros dentro del mar. Bueno, ese es petróleo que le pertenece a nuestro país. Entonces vamos viendo que el mar también es parte de lo que es el territorio de un estado. El aire, es decir, el aire va a ser lo que está encima de la tierra firme del mar. También hablábamos de las islas, ¿no? Por ejemplo, México tiene islas famosas como la isla de Cozumel, la isla de Mujeres, etcétera. Bueno, entonces estamos hablando precisamente de aire, tierra, agua, subsuelo, donde se pueden extraer minerales. Y también vamos a encontrar lo que son aeronaves y embarcaciones mexicanas matriculadas en nuestro país. Por ejemplo, los aviones, los cruceros, los barcos que tienen matrícula mexicana. Todo lo que suceda en esos barcos o lo que sucede en esos aviones son regidos por las leyes mexicanas. Si una persona comete un delito arriba de un avión matriculado en nuestro país, bueno, será regido por el derecho mexicano, aunque esté volando a la mitad del océano o aunque esté ya aterrizado en el otro país. Bueno, si sucede dentro de la aeronave o dentro de la embarcación mexicana, esa persona tiene que ser juzgado bajo las leyes mexicanas, ¿no? Igual, si alguien nace en un crucero mexicano, bueno, aunque sea hijo de alemanes, al nacer en ese crucero pueden optar por la nacionalidad mexicana. Las embajadas de nuestro país en el extranjero también son consideradas, esos edificios son considerados también territorio mexicano, de tal suerte que aunque estés en medio de Londres y hay un edificio que dice Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, todo lo que sucede dentro de ese edificio se rige por las leyes mexicanas. En reciprocidad también hay una embajada inglesa dentro de la Ciudad de México. Bueno, lo que pase dentro de ese edificio se rige bajo las leyes de los ingleses, no bajo las leyes mexicanas, aunque estés en medio de la capital de nuestro país. Bueno, también es territorio mexicano estas embajadas. Y en el caso del gobierno, en la actualidad tenemos un gobierno, es decir, quien lleva el orden o quien le da orden a un país, como decíamos, elegido por el mismo pueblo. Es un gobierno en la actualidad encabezado por una coalición de 3 partidos: el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, como lo conocemos, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido de Encuentro Social, que tiene. Estos 3 partidos llevaron una candidatura común, que es la del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es quien tuvo la mayoría de los votos, que lo convirtió precisamente en el actual presidente de la República, quien se encarga precisamente de la administración de nuestro país. Entonces ahí están los 3 elementos del Estado mexicano: territorio, que es el más amplio con todo lo que les comenté, población, 130 millones de mexicanos, y el gobierno encabezado por esta coalición de partidos, y quien gobierna actualmente o quien ejerce el poder ejecutivo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, quedamos a las órdenes. Que tengan muy buen día.